¿Cuáles son las etapas de la gestión de financiamiento externo? Son la programación, que es la que van a ver futuramente con mi colega, que hace alusión al reglamento básico de preinversión. Tenemos la negociación, la efectividad, la ejecución y el cierre. En la etapa de programación se hace en base a los planes nacionales, en base al PEDES. Se coordina, es decir, que una vez que se tiene la solicitud o se identifica una oportunidad, se coordina con la cooperación y ver si esto también se alinea en los planes que tiene la cooperación suscritos con el Estado plurinacional. Los lineamientos es el MPD, se reúne con los países o cooperantes y toma en cuenta sectores, áreas focales de intervención, modalidades de cooperación, disponibilidad de recursos, contrapartes locales. Una vez que se cumple con el reglamento de preinversión y se tiene la priorización sectorial, así como la capacidad de endeudamiento en caso de que el proyecto sea de competencia de una ETA y el mismo tenga el CRIO-CP, que es el registro de inicio de operaciones de crédito público, se pasa a la negociación. Acá tienen un proceso que es que la entidad solicitante ve a través del Ministerio Cabeza de Sector, se remite este requerimiento al organismo financiador. Si la solicitud es elegible, se hace la gestión ante el organismo internacional, se hace el análisis y la preparación de la operación, se prioriza y la MAE del MPD remite esto, ¿no? Una vez que se prepara el documento de proyecto, sea de donación o de crédito, se negocia el mismo con las entidades tanto ejecutoras como el MPD y la cooperación internacional. Cuando es crédito, el MEF interviene, puesto que, como les mencionaba, la ETA tiene que tener la capacidad de endeudamiento y si es una donación, se hace entre las partes mencionadas. Finalmente, se suscribe el contrato o acuerdo de financiamiento y se da cumplimiento a las condiciones técnico-legales, que son condiciones que están establecidas en el contrato o acuerdo en base a lo negociado anteriormente. Y de esta forma se pasa a la ejecución. La etapa de efectividad se realiza en base al acuerdo que financia el programa o proyecto a través de un contrato. En esta etapa comienza desde la firma del contrato hasta el primer desembolso. Estas condiciones de efectividad son las que se fijan con el financiador, con el ejecutor y se acuerdan entre partes. Los tipos de convenio que tenemos son los convenios marco, la estrategia país, el convenio específico y otros convenios. ¿Cuál es el procedimiento de efectividad para un crédito? Es que se revisa entre el MPD, el MEF, el ejecutor, el contrato de préstamo. Antes de la firma, el MPD gestiona el decreto supremo que autoriza la firma de este contrato y una vez firmado, se remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se aprueba si corresponde por la Asamblea, es decir, si la Asamblea lo ve pertinente, lo analiza y corresponde, aprueba el contrato de préstamo mediante ley. No hay otro mecanismo por el cual se pueda aprobar un contrato de préstamo que represente crédito. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de efectividad de un financiamiento no reembolsable, es decir, de una donación? ¿Qué tipos de donaciones hay? Oficiales, que son las que suscribe el Ministerio de Planificación del Desarrollo o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las directas, que son las que suscribe la entidad beneficiaria directamente con la cooperación. Las no oficiales. Perdón. ¿Alguien tiene su...? Ahora sí. Y las no oficiales, que pueden ser las que reciben entidades privadas de organismos de la cooperación, que en este caso no aplican. En este caso, igual se pide la priorización del sector para que el MPD suscriba esta donación y se revise y se negocie el acuerdo de donación. Se da firma al acuerdo de financiamiento sin el decreto, porque no es necesario, y de esa forma se pasa al proceso de efectividad y posteriormente de ejecución. La efectividad es la transferencia de recursos de crédito de donación oficial. En el caso de las ETAs, sí se sigue haciendo mediante convenios subsidiarios. Los convenios subsidiarios se realizan, si son de donación, por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y si son de crédito, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Cuál es el procedimiento de efectividad cuando es un financiamiento directo gestionado directamente por la ETA?
El ejecutor del sector público negocia directamente con el financiador, suscribe el acuerdo, lo firma la máxima autoridad ejecutiva. La entidad ejecutora está en el deber de presentar este acuerdo o convenio al MPD, independientemente si ejecuta la donación o no, para que se registre en el sistema y certifique los recursos de inscripción en el presupuesto en cumplimiento al decreto 29308. Una vez que se tiene la efectividad, se pasa a la etapa de ejecución. Mis compañeros de inversión pública van a ahondar más en el detalle, pero esta etapa se refiere a las actividades contempladas en los convenios o acuerdos, en las cuales se da seguimiento y monitoreo desde el primer desembolso hasta la conclusión de las actividades, y el Ministerio de Planificación del Desarrollo hace estas acciones a través de revisiones de cartera, reuniones u otros mecanismos. Una vez cumplidas las condiciones previas para el primer desembolso, la entidad ejecutora puede proceder a la ejecución del proyecto. Esto, en el caso de los créditos, se da a través de una comunicación por parte del financiador. Una vez que culmina el periodo de ejecución, para nosotros el cierre se realiza con el último desembolso establecido en el acuerdo o contrato y la conclusión de las actividades del programa o proyecto. Se elaboran los estados financieros de cierre, auditoría externa, conciliación de cuentas y otras actividades administrativas relacionadas con el cierre y contenidas en el acuerdo o convenio. La entidad ejecutora elabora los informes técnicos y financieros que evidencian la conclusión de un programa, proyecto y acción de desarrollo. Con esto concluiríamos lo que es la gestión del financiamiento con el cierre de los contratos o convenios. Gracias. Ahora no sé si hay consultas para que las podamos responder. ¿No? ¿Va? Muy buenas tardes, compañeros. ¿ya no? Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la exposición, pero quisiéramos que los dos compañeros, Ramiro Zapana y Snyder, creo que es, apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia, por favor. Muy bien. Todas las consultas que ustedes tengan las pueden ir escribiendo en el chat, las vamos a responder al final de la exposición. Ahora vamos a continuar con los temas referidos a la preinversión y programación de la inversión pública. Entendemos que hay muchas autoridades nuevas, personal técnico nuevo en las gobernaciones y bueno, por lo tanto, también consideramos que esta etapa es, va a ser muy fructífera para absorber las dudas que ustedes tengan, ¿no? Vamos a continuar. No se mueve mi presentación.
Bien. Muy bien. Para no tener problemas en cuanto a los conceptos que estamos manejando, vamos a empezar con una definición de lo que se considera inversión pública, ¿no? Según nuestra normativa y los reglamentos básicos que utilizamos, inversión pública son todos los gastos realizados con recursos de origen público que son destinados a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico, dominio público y o capital humano, con el objetivo de ampliar la capacidad de prestación de servicios o producción de bienes que se proporciona el país, ¿no? Es necesario señalar que esta definición de inversión pública incluye a todas las actividades de preinversión e inversión que se realizan en el sector público. Y para eso, si ustedes ven a la derecha de sus pantallas, tenemos el ciclo de vida de proyectos según la bibliografía internacional, donde se tiene 3 fases: la preinversión, la inversión y la operación. En esta exposición vamos a hablar específicamente de lo que es la preinversión, que, volviendo a recalcar, la bibliografía nos habla de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Vamos a ver que nuestro actual reglamento ya no tiene esas 4 etapas, solo maneja una sola etapa, que lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver los requisitos que son necesarios y el contenido mínimo de esa etapa, ¿no? Ahora, el artículo 8 de la Resolución Suprema 2167-68 establece las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, vigentes desde 1996, ¿no? Entonces, la finalidad de esta exposición es que las nuevas autoridades de las gobernaciones y los técnicos conozcan los instrumentos, procedimientos y elementos técnicos esenciales para una adecuada, ordenada y oportuna programación y posterior ejecución de la inversión pública. Ese es el objetivo y por eso queremos que las dudas que surjan las podamos absorber en esta exposición. El marco normativo que faculta al Viceministerio de Inversión Pública y todo lo que es el proceso de gestión de la inversión pública está referido a la Resolución Suprema mencionada anteriormente, las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública vigentes desde 1996, la Resolución Ministerial 528, que es específicamente el Reglamento Básico de Operaciones del SNIP, vigente desde 1997, la Resolución Ministerial 612 del Reglamento Básico de Operaciones del CICIN, que lo van a ver en la siguiente exposición con los compañeros de la Dirección de Inversión Pública, y la Resolución Ministerial 115, que establece el Reglamento Básico de Preinversión, que ha sido emitido el 12 de mayo del 2015, que es el documento vigente actualmente y sobre el cual todas las entidades del sector público deben basarse para elaborar todos los estudios de preinversión a nivel nacional, ¿no? Preinversión. Según nuestra definición, la preinversión es la fase del ciclo de vida de los proyectos que vimos anteriormente, en la cual se elaboran los estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública. Es decir, todo proyecto de inversión pública debe necesariamente contar con un estudio de preinversión. En este caso, en el marco del Reglamento Básico 115, este estudio de preinversión es a través de una única etapa denominada estudio de diseño técnico de preinversión. Anteriormente les he mostrado que la fase de preinversión, según la bibliografía, tiene diversas etapas: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Pero en el marco del Reglamento Básico de Preinversión, la 115, solo tenemos una sola etapa: el estudio de diseño técnico de preinversión, EDTP. Este EDTP, este estudio, tiene que establecer con toda la parte técnica la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático. Es decir, todos los respaldos de este documento tienen que establecer la viabilidad en cada uno de esos ámbitos para considerarse un EDTP completo. Esta fase se desarrolla a través de la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, ¿no? Eso es lo importante de la fase de preinversión. Como les había mencionado, el Reglamento Básico de Preinversión vigente desde mayo de 2015 tiene por objetivo proporcionar elementos técnicos, ¿no?, esenciales para la elaboración de EDTPs, de estudios de diseño técnico de preinversión. Asimismo, también tiene como objetivo orientar
de manera oportuna, adecuada, la programación y la ejecución de la inversión pública en el corto y mediano plazo, con el objetivo final de mejorar la calidad de la inversión pública. Esto se ha visto por experiencia. Si uno trabaja o tiene estudios de preinversión mal elaborados, mal diseñados, mal calculados, mal conceptualizados, los resultados se van a ver en la etapa de la inversión, cuando ya se esté construyendo el proyecto de inversión pública. Ahí surgen los problemas que pueden ocasionar necesidad de ampliación de plazo, necesidad de incremento de presupuesto, paralización de proyectos y en algún caso de soluciones de contratos o que se elimine el proyecto con algún problema legal subsecuente, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, todo estudio de preinversión tiene que ser elaborado en el marco de este reglamento básico de preinversión, y es lo que queremos ahora explicarles, ¿no? Ahora, el reglamento básico de preinversión es de uso y aplicación obligatorio para todas las entidades del sector público. Todas las entidades, municipios, gobernaciones, como es este el caso, toda entidad que ejecute proyectos de inversión abarcando las siguientes instituciones, ¿no? O sea, tienen que usar el reglamento básico de preinversión todas las entidades del órgano ejecutivo, todos los ministerios, todas las entidades descentralizadas, como la ABC, el FPS, etcétera, entidades desconcentradas, dependientes de ministerios también, entidades autárquicas, entidades públicas, las Fuerzas Armadas, instituciones de control y defensa del Estado de la sociedad, como es la Procuraduría, la Contraloría, etcétera, órganos legislativo, judicial, electoral, el Tribunal Constitucional, las entidades territoriales autónomas, es donde ustedes ahí entran, todas las gobernaciones tienen que aplicar este reglamento, y las universidades públicas autónomas, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación es general para todas las entidades públicas que manejen recursos públicos. Tienen que aplicar este reglamento básico de preinversión. Una característica de este reglamento básico de preinversión es que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad pública, de la entidad ejecutora, es la responsable del cumplimiento de este reglamento. Y, por lo tanto, la MAE tiene que observar las competencias institucionales en materia de inversión pública, así como de la aprobación, archivo y custodia de los archivos de preinversión. Es decir, las gobernaciones, por ejemplo, la MAE de la gobernación tiene que verificar, tiene que establecer una estructura que permita asegurarse de que se cumpla con lo establecido en el reglamento básico de preinversión. Tiene que analizar las competencias, qué es lo que puede hacer una gobernación en el ámbito de proyectos de inversión pública, para no inmiscuirse en competencias de otra subnacional, como puede ser municipio o del órgano central, ¿no? Y una vez que se decide efectuar algún estudio de preinversión y se ejecuta el estudio de preinversión, la MAE tiene que aprobar este estudio, tiene que asegurar un correcto archivo y tiene que mantener custodia de estos estudios de preinversión. Antiguamente, los estudios de preinversión los financiaba, por decirles, una gobernación, y podían estar los productos, los estudios, podían estar archivados o guardados en el área de planificación, en la dirección de planificación de la gobernación por un tiempo, y no había problema. Actualmente, bajo este reglamento, cuando se financia un estudio de preinversión, la MAE está obligada posteriormente a gestionar, a buscar los recursos que posibiliten la materialización de estos estudios. De forma tal que lo que se persigue es que los estudios no sean un documento más que es archivado en alguna oficina, sino que tiene que pasar obligatoriamente a la fase de preinversión. Esa es la responsabilidad de la MAE y por eso es importante que los estudios de preinversión que se desarrollen tengan más o menos una idea clara de cómo se va a financiar la inversión antes de financiarse solamente la preinversión, ¿no? Desde un punto de vista global, ustedes están viendo en el gráfico todo lo que es la preinversión. Cuando hablamos de preinversión, estamos hablando de todos esos documentos que están viendo en la gráfica. El círculo más grande es el informe técnico de condiciones previas. El informe técnico de condiciones previas, que forma parte del EDTP, del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, es un documento previo que permite establecer a grandes rasgos los alcances, ¿no? El informe técnico, los alcances del futuro estudio de preinversión. El informe técnico de condiciones previas se encuentra compuesto por los términos de referencia y el presupuesto referencial. Es decir, para iniciar cualquier estudio de preinversión, el primer paso que se debe realizar
es elaborar el informe técnico de condiciones previas, ¿no? Ahora, este informe no es un documento meramente administrativo, es un documento que nos permite definir el alcance del estudio de preinversión, que nos permite definir los términos de referencia de este estudio de preinversión, lo que se va a requerir, los profesionales que van a requerir participar para elaborar un estudio de preinversión, porque no es lo mismo diseñar una cancha, un coliseo, que diseñar un hospital, ¿no? O diseñar una carretera. Entonces, son diferentes los profesionales que intervienen. Y es en este informe técnico donde se van a definir, como les decía, el alcance, los requerimientos y las áreas que van a requerir mayor análisis y mayor asignación de recursos posiblemente. Por ejemplo, si se está diseñando una represa, un sistema de riego con una represa, este informe técnico de condiciones previas debería establecer la necesidad de que se desarrollen, que se realicen, mejor dicho, estudios geotécnicos, ¿no? Que en la rama de ingeniería se llaman estudios de perforación a diamantina, etcétera. Es decir, en el informe técnico se define específicamente cuál es el alcance del futuro estudio de preinversión, ¿no? Y todo eso, informe técnico de condiciones previas, TDRs y presupuesto referencial del estudio, nos va a permitir lograr el objetivo, que es el círculo pequeño, el que está dentro, el estudio de diseño técnico de preinversión. Ahora, este EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, se debe desarrollar independientemente del tamaño, la complejidad o monto de la inversión de los proyectos de inversión pública. En cualquier caso, se debe elaborar un estudio de diseño técnico de preinversión. Ahora, el contenido del mencionado estudio debe proporcionar información objetiva, comparable, confiable, oportuna y suficiente para la correcta asignación de los recursos de inversión. Por eso es importante el EDTP. Les había mencionado que un paso previo al EDTP, al estudio de diseño técnico, es el informe técnico. Este informe técnico de condiciones previas, como les había mencionado, posibilita iniciar la elaboración del EDTP y es necesario, es como un requisito que tiene que ser aprobado por la máxima autoridad ejecutiva. El objeto de este informe técnico de condiciones previas es identificar los factores que afectan o que van a afectar el proyecto y deben ser considerados para el proceso de elaboración del estudio. Volviendo al ejemplo de la represa, por ejemplo, en el EDTP también se debe identificar si va a haber problemas legales, si va a haber problemas sociales. Por ejemplo, con la construcción de una represa se inunda generalmente ciertas áreas, ¿no? Van a ser inundadas. Y si esas áreas tienen derecho propietario o pertenecen a un privado, el informe técnico tiene que dar esa alerta para que al momento de desarrollar el estudio, el EDTP o diseño final, se tome en cuenta que lo primero que hay que hacer es sanear, ¿no? la propiedad de esas tierras que posteriormente van a ser de uso común. Entonces, los temas legales también tienen que ser analizados en el ITCP para que sean ya tocados a profundidad al momento de desarrollar el estudio, ¿no? El estudio de diseño técnico de preinversión. El informe técnico de condiciones previas bajo esa figura tiene que contener los siguientes aspectos. Tiene que tener la justificación de la iniciativa del proyecto, tiene que justificarse por qué es necesario ese proyecto, tiene que contar la idea del proyecto, pero desde un punto de vista no solo de una descripción ideal del proyecto, sino tiene que hacerse la idea del proyecto tiene que considerar la prefactibilidad y la factibilidad de por qué se está desarrollando el proyecto. Tiene que contarse con un compromiso social documentado, tiene que haber un estudio de situación legal del derecho propietario, el estado de situación en caso de que se afecte a terceros, tiene que identificar posibles impactos ambientales, identificar posibles riesgos de desastres y otros aspectos que se consideren necesarios para finalmente dar las conclusiones, recomendaciones y con todo esto poder contar con los términos de referencia y el presupuesto para el futuro estudio de preinversión, ¿no? Ahora, los términos de referencia, que es donde se sale a la cancha, se define el alcance del futuro estudio de preinversión, tienen que contar como contenido mínimo la justificación, los objetivos, el alcance, los actores implicados y responsables, la metodología que debe elaborar la empresa consultora que va a desarrollar este estudio,
Las actividades que debes realizar, si esto incluye laboratorios, si incluye encuestas, si incluye ensayos u otro tipo de estudios o utilización de cierto material específico para desarrollar el estudio. Tiene que describirse qué productos e informes se van a entregar durante el proceso de desarrollo del estudio de preinversión, y debe definir el personal clave, es decir, qué perfil profesional es requerido para realizar ese estudio de preinversión. Con todo eso se establece el presupuesto y las memorias de cálculo en los anexos. Eso es lo que debe contar como términos de referencia nuestro informe técnico de condiciones previas, ¿no? Con todo eso ya estaríamos listos para licitar o para iniciar la fase de estudio de diseño técnico de preinversión, es decir, para elaborar los documentos técnicos que van a posibilitar la ejecución de los proyectos de inversión. Y nuestra norma, el Reglamento Básico de Preinversión, lo que hace es clasificar en 5 tipologías de proyectos, que son los proyectos de desarrollo empresarial productivo, primera tipología; segunda tipología, los proyectos de desarrollo o de apoyo al desarrollo productivo; la tercera tipología, proyectos de desarrollo social; la cuarta tipología, los proyectos de fortalecimiento institucional; y la última, los proyectos de desarrollo tecnológico. Entonces, estas 5 tipologías, cualquier proyecto de inversión pública que las gobernaciones pretendan encarar o iniciar, tiene que caer en una de estas 5 tipologías, ¿no? Una de las 5 tipologías. Todo lo que ustedes piensen en ejecutar como proyecto de inversión pública tiene que enmarcarse en una de estas 5 tipologías. Por ejemplo, los proyectos de desarrollo empresarial productivo están referidos a proyectos tales como aquellos servicios o aquellas infraestructuras que permitan la transformación de materias primas en productos finales o servicios, tales como lácteos o productos derivados de lácteos, productos de cartón, productos de la agroindustria, metalúrgicas, comunicaciones, etc. Ese sería un ejemplo de la tipología 1. Proyectos para apoyo al desarrollo productivo, estamos hablando de proyectos referidos a caminos, puentes, aeropuertos, represas, plantas hidroeléctricas, sistemas de riegos, centros de extensión agropecuaria, etc. Todo lo que sea proyecto de apoyo al desarrollo productivo. Y cuando hablamos de proyectos de desarrollo social, estamos hablando de proyectos como, por ejemplo, instalación de agua potable, sistemas de alcantarillado, embovedados de ríos, suministros de energía, construcción y refacción de centros hospitalarios, centros educativos, viviendas sociales, campos deportivos, centros culturales, y etc. La cuarta tipología, estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de fortalecimiento institucional, está referido a proyectos que tengan que ver con fortalecimiento de competencias técnicas del personal, dotación y captación o provisión de equipos, compra de software, diseño de sistemas, en algún caso construcción y o refacción de infraestructura que permita mejorar el servicio, ¿no? A eso se refieren a los proyectos de fortalecimiento institucional. Y finalmente, los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico son aquellos proyectos que permiten producir o incorporar nuevos conocimientos, desarrollar tecnología y o implementar procedimientos aplicables a los procesos productivos y o institucionales. Generalmente este tipo de proyectos los desarrollan los centros universitarios o entidades estatales que se dedican a la investigación o desarrollo, ¿no? Esas son las 5 tipologías que establece nuestro Reglamento Básico de Preinversión. Ahora, cada una de estas tipologías tiene, como lo hemos visto hace un momento, diversos tipos de proyectos, ¿no? Ahora, estos proyectos tienen que ser categorizados en proyectos menores, medianos y mayores. Esta categorización se realiza a través de resoluciones biministeriales, ¿no? Biministeriales, a través de los ministerios cabeza de sector. Y es importante esta categorización porque no es lo mismo un proyecto de inversión, varía de entidad pública a entidad, ¿no? Un municipio pequeño que tiene un presupuesto reducido, su proyecto de inversión, por darles un dato, la construcción de un puente, que para el municipio pequeño es una inversión muy grande,
Puede parecer un proyecto mayor en el municipio pequeño, sin embargo, por el monto y la magnitud, ese mismo proyecto, Ya escuché de aquí. ese mismo proyecto puede ser considerado un proyecto menor, proyecto pequeño para una gobernación o para un municipio de una de las capitales del eje central de Bolivia, ¿no? Entonces, por eso es importante esta categorización. La categorización va a implicar definir el alcance de cada uno de estos estudios, ¿no? También el Reglamento Básico de Preinversión ahora establece en el marco del Decreto Supremo 181 que se van a poder realizar proyectos de inversión pública bajo la forma de contratación llave en mano, ¿no? Llave en mano es aquel tipo de proyecto en el cual la preinversión y la inversión se desarrolla de manera simultánea. La misma empresa es la que desarrolla la preinversión y luego lo construye. En teoría, pareciera que bajo la forma de contratación llave en mano, no nos estamos ahorrando un tiempo, no estamos haciendo dos convocatorias, hacemos una sola. Sin embargo, tiene sus dificultades y tiene los requisitos, ciertos requisitos que se deben cumplir para que posteriormente en auditorías no sean observados estas contrataciones, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es que se debe elaborar el informe técnico de condiciones previas, tal cual lo hemos descrito y está establecido en el artículo 7 de la Resolución Ministerial 115, Reglamento Básico de Preinversión. Tiene que cumplirse con todo eso. Pero el segundo documento que se debe generar y que es el respaldo para esta forma de contratación es el llamado informe de justificación de conveniencia técnica. Este informe tiene que ser el respaldo para la selección de esta forma de contratación. Este informe de justificación de conveniencia técnica tiene que respaldar con argumentos técnicos que se está escogiendo esta modalidad de contratación por el grado de complejidad técnica del proyecto, por el nivel de especialización requerida para que se construya ese proyecto, porque puede ser otro elemento que exista muy poca oferta de proveedores especializados. Un ejemplo, que en Bolivia no existan empresas o existan muy pocas que desarrollen ese servicio o construyan eso que nosotros necesitamos. Porque otra justificación puede ser que se esté aplicando una tecnología innovadora que no todas las empresas conocen, por lo tanto tenemos que optar por la contratación llave en mano, ¿no? Otro justificativo sería que el proyecto implique una transferencia de tecnología y capacitación que no todas las empresas pueden dar, que son muy pocas o una sola la que puede dar. Y finalmente también otro justificativo o respaldo a la selección de esta forma de contratación es el análisis de ingeniería. O sea, tiene que existir un análisis de ingeniería a nivel de prediseño. Este prediseño, estamos hablando de factibilidad, perdón, tendría que permitirnos determinar los costos referenciales de la inversión. En resumen, las gobernaciones y cualquier entidad pública no puede optar directamente por la forma de contratación llave en mano solamente con la idea de un proyecto. Necesita tener ciertos respaldos, ciertos justificativos y sobre todo necesita contar con un análisis de ingeniería que le permita determinar los costos referenciales de la inversión. Porque la forma de contratación llave en mano es de entrada siempre mucho más costosa que un proceso tradicional donde existe preinversión y luego se va a la inversión, ¿no? Por eso es bien importante cumplir con estos dos informes. En esta forma de contratación llave en mano, la máxima autoridad ejecutiva asume la responsabilidad de la decisión de aplicar la forma de contratación y así asume también la responsabilidad de recepcionar el estudio de preinversión, porque el estudio de preinversión se desarrolla, ¿no? No es que no se desarrolle, que directamente se va a la construcción, ¿no? El primer producto de un contrato llave en mano es entregar el estudio de preinversión y luego se construye en función a ese estudio de preinversión, ¿no? Por eso es importante que se tome en cuenta que para esta modalidad, que es generalmente observable en las auditorías, la MAE asume la responsabilidad de optar por esta decisión. Bueno, el Reglamento Básico de Preinversión también habla de los proyectos tipo modulares, ¿no? Las entidades
como gobernaciones o municipios, pueden ejecutar proyectos tipo modulares, pero en la tipología de proyectos de infraestructura social y productiva, en el marco de la Ley del Presupuesto General del Estado y los decretos supremos reglamentarios vigentes, y así como en el marco de sus reglamentos específicos elaborados por cada sector. Cada sector tiene la potestad y la facultad de establecer reglamentos específicos para estos proyectos tipo modulares. Cuando hablamos de proyectos tipo modulares, hablamos de proyectos, como les decía, de infraestructura social, como son canchas, como son aulas tipo, como son postas de salud, esos proyectos que no necesitarían, en teoría, hacer un estudio de preinversión, porque se pueden replicar en cualquier piso ecológico, en cualquier gobernación, en cualquier municipio. Entonces, es importante hacer esa diferenciación, que para aplicar a proyectos tipo modulares donde no es necesario el estudio de diseño técnico de preinversión, tenemos que estar seguros de que el sector ha considerado la ejecución de estos a través de los reglamentos específicos, ¿no? Bueno, nuestro reglamento básico de preinversión también establece la figura del programa de inversión. El programa de inversión es una tipología de la inversión, es donde se establecen, donde se van a desarrollar varios componentes, ¿no? Un programa de inversión puede tener un componente de capacitación, un componente de construcción, un componente de provisión de equipos. Entonces, como ven, pareciera que fuesen tres proyectos distintos: un proyecto de fortalecimiento a través de la capacitación, otro proyecto de fortalecimiento a través de la dotación de equipos y un proyecto de construcción de infraestructura, que puede ser apoyo al sector productivo. En esos casos, cuando están conceptualizadas así las intervenciones, así la inversión pública, tenemos que utilizar la figura del programa de inversión, ¿no? Programa de inversión es donde existen varios componentes. Cada uno tiene su objetivo, como les decía, un componente de capacitación, componente de dotación de equipo y componente de construcción de infraestructura. Eso se puede unir en una sola figura, que es el programa de inversión. Y para eso necesitamos desarrollar, o debe tener un contenido mínimo, como es el diagnóstico del programa, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. Debe definirse claramente el área de intervención, debe identificarse a los actores clave, debe definirse la descripción de los componentes del programa que les mencionaba, y el punto 7 es fundamental: debe establecerse la estrategia de intervención y la organización y administración del programa. Todo esto nos va a permitir definir el presupuesto general, un cronograma de ejecución y establecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo, para al final establecer la evaluación multicriterio del programa de inversión, ¿no? Entonces, hemos visto hasta ahorita 5 tipologías de proyecto, la modalidad de contratación llave en mano, los proyectos tipo modular y la figura del programa de inversión. Como ven, bajo esas 8 tipologías se tiene que mover toda la ejecución de la inversión en nuestro estado, ¿no? Finalmente, tenemos las metodologías de evaluación. Como ustedes saben, cuando se desarrolla un proyecto, un estudio de preinversión, tiene que haber algún criterio que nos permita evaluar, ¿no? Y dar luz verde para pasar a la siguiente etapa, que es la inversión, o rechazarlo, porque no todo proyecto, estudio de preinversión es realmente factible. Existen muchos proyectos de inversión que por los costos y por las dificultades que tienen, son inviables y no deberían ejecutarse. Entonces, para hacer esta clasificación, esta evaluación, esta priorización, se tiene las metodologías que ustedes ven en el cuadro, ¿no? Para los 5 tipos las tipologías de proyectos que hemos hablado: de desarrollo empresarial, de apoyo al desarrollo productivo, de proyectos de desarrollo social, proyectos de fortalecimiento institucional y proyectos de investigación, tenemos descrito en el cuadro las tipologías, las metodologías de evaluación, los indicadores de evaluación y en algunos casos otras metodologías de evaluación, porque no se pueden aplicar algunas metodologías para ciertas tipologías de proyectos, ¿no? Es decir, pueden ver en el cuadro que para la
los proyectos de desarrollo empresarial, donde es importante que exista utilidades, donde es importante que se generen recursos, que el proyecto genere recursos, la metodología de evaluación es la del costo-beneficio y el indicador es el valor actual neto financiero. Para los proyectos de apoyo al desarrollo productivo, la metodología es el costo-beneficio, puede ser, o el costo-eficiencia, y los indicadores, el valor actual neto, el indicador de costo-eficiencia, y en algunos casos se puede aplicar un análisis multicriterio, otra metodología de evaluación. Uno se puede apartar de los criterios criterios económicos tradicionalmente utilizados y se puede utilizar un análisis multicriterio. Lo mismo pasa con la tipología 3 y la tipología 4 y la tipología 5, que cada uno tiene su metodología y sus indicadores de evaluación que están desarrollados a más detalle en el reglamento básico de preinversión. Eso, compañeros, es un pantallazo de lo que establece nuestro reglamento básico de preinversión. Lo importante es que ustedes conozcan el reglamento, lo utilicen. Es el que está, como les decía, vigente actualmente. En la gestión 2020 ha habido un intento de modificar algo este reglamento básico de preinversión. Se ha hecho ciertas modificaciones, pero a principios de este año se ha derogado esa resolución y se ha vuelto a poner en vigencia el reglamento básico aprobado con la resolución ministerial 115 del 2015. Ese es el que estamos utilizando y sobre el cual ustedes deben elaborar todos sus estudios de preinversión para que posteriormente pasen a la etapa de inversión. Muchísimas gracias. Las consultas que tengan las vamos a absorber más adelante y bueno, yo les pediría que las mismas las realicen por escrito en el chat de esta presentación. Muchísimas gracias. Ya, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Ginés Galvez, analista de inversión territorial con sede en la ciudad de La Paz. Bien, compañeros, como ya habíamos visto, vamos a completar el circuito de lo que es el
el presupuesto, la inversión pública y el financiamiento externo, ¿no es cierto? Ya habíamos escuchado la disertación de los compañeros de financiamiento externo, de la parte de programación y preinversión, y ahora lo que vamos a ingresar es a la parte de inversión pública. Un pequeño índice que nos hemos establecido, ¿no? En primera instancia vamos a ir con las consideraciones iniciales, ¿no? Es importante recalcar, siempre es necesario saber de la mano lo que es el concepto de inversión pública, ¿no? Que está establecido en el artículo 8 del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entendemos que inversión pública es todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico y de dominio público y de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad productiva del país para la eficiente prestación de servicios o producción de bienes, ¿no? Entonces, inversión pública el proyecto de inversión pública es una solución, es una contribución, es el aporte a un fin que se da a una necesidad, a una problemática, ¿no? Si no hubiera inversión pública, estamos con dos cosas: o somos un país muy desarrollado que no necesitamos nada, que estamos felices con todo lo que tenemos, capital físico y humano, o realmente vivimos en una necesidad extrema, digamos, ¿no? Entonces, inversión pública es para satisfacer las necesidades, ¿no?, humanas, ¿no? Las necesidades de nuestras comunidades, ¿no?, en diferentes sectores, tanto productivo, caminero, salud, educación, ¿no? Como ustedes comprenderán, compañeros, en el último periodo, ¿no?, los últimos 15 años, la tendencia, la evolución de la ejecución de la inversión pública ha sido bastante exponencial, como ven en el gráfico, y ha contribuido bastante en el tema de crecimiento económico, ¿no?, con buenos índices, ¿no? Hasta nos hemos dado el gustito en algunos periodos de tener el doble aguinaldo, ¿no? Entonces, si nosotros, todos los que ejecutamos y administramos inversión pública, si ejecutamos de manera eficiente, eficaz, inversión pública, entonces vamos a llegar a esos índices óptimos, ¿no?, para que nuestro país tenga nuestras comunidades tengan un alivio a esa problemática que atraviesa. Como ya había expuesto mi compañero anteriormente, ¿no?, el ciclo de vida de proyectos básicamente inicia en la preinversión. En la preinversión, en la inversión, en la fase de operación, ¿no? Pero, como ya habíamos aprendido, previo a la etapa de preinversión, se tiene que tener un informe técnico de condiciones previas, ¿no?, donde en ese informe técnico se tiene que establecer, ¿no?, se tiene que ver los aspectos importantes del proyecto antes de iniciar la fase de preinversión, ¿no? Es una recolección de información de primera mano, ¿no?, de primera necesidad, donde ahí vamos a tener el documento, el resumen ejecutivo, el presupuesto referencial, ¿no? Y todo eso tiene que ser aprobado por la máxima instancia, por la máxima autoridad ejecutiva, por la MAE, ¿no? Una vez teniendo eso, vamos a entrar a la fase de preinversión, donde en la preinversión se va a publicar, se va a licitar el proyecto en la etapa de preinversión, y donde se va a lograr un producto, que es el estudio de diseño técnico de preinversión. Por si es factible el proyecto, vamos a pasar a la etapa de inversión, a la ejecución, ¿no? Y si no es, pues quedará pendiente que hasta ahí, tomando en cuenta que seguramente el estudio ha determinado que no es viable el proyecto, tomando en cuenta varios factores, ¿no?, medioambientales, temas geológicos, si fueran carreteras o construcciones grandes, temas socioculturales, todo ello puede influir para que el proyecto no sea viable, ¿no? Y por si es viable, pasamos a la etapa de inversión, a la parte de ejecución, ¿no? Es ya
el proceso de implementación física, la ejecución del proyecto mismo, ¿no? Una vez terminado la fase de ejecución, ya el proyecto de inversión pública concluye ahí y posteriormente pasará a la fase de operación, el proyecto, ¿no? Donde el proyecto como tal tiene que cumplir su objetivo, ¿no? Para el cual ha sido implementado, ¿no? Entonces, al cumplirse el objetivo del proyecto, estamos dando una solución al problema inicialmente planteado, ¿no? Tipos de proyectos. En esta nomenclatura de inversión pública existen dos tipos de proyectos: proyectos capitalizables y proyectos no capitalizables. Como la fotografía muestra, los proyectos capitalizables son proyectos que contribuyen a toda la formación bruta de capital físico, ¿no? Básicamente son proyectos de infraestructura, ¿no? Caminos, hospitales, centros educativos, todo ello, ¿no? Y los proyectos no capitalizables son los que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades humanas, ¿no? Las capacitaciones, las asistencias técnicas, ¿no? Cómo mejorar la productividad agropecuaria, ¿no? Tomando en cuenta que los proyectos capitalizables también tienen que estar diseñados de una manera bastante integrada, cosa que contribuya a fortalecer las capacidades humanas de nuestros profesionales, de nuestra gente en una institución, y que ellos puedan replicar esos conocimientos para una prestación de calidad de bienes, de servicios, ¿no? Si existen capacidades humanas bastante fortalecidas, pues el resto va a acompañar de la mejor calidad, ¿no? Obviamente, si invertimos en nuestros profesionales para que vayan a capacitarse, un ejemplo, ¿no? En construcciones hidroeléctricas, en caminos, puentes, en todo ello, pues nuestras infraestructuras también van a ser de calidad, ¿no? Entonces, ambos, tanto proyectos no capitalizables y capitalizables, van ligados juntos, ¿no? De la manito. También, en esta parte podemos ver, en esta presentación, todo el bagaje de la norma, el marco normativo que respalda a la inversión pública, ¿no? En primer lugar, está nuestra Constitución Política del Estado como una norma suprema que ejerce primacía sobre todas las normas, ¿no? Sobre todas las leyes, ¿no? Que es nuestra norma máxima del Estado. Posteriormente estamos hablando de la Ley 777, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado, conocido con la sigla SPIE. La Ley 1178, Sistema de Administración y Control Gubernamental. El Decreto Supremo 29894, que es la organización del órgano ejecutivo, donde ahí nos confiere nuestras potestades, nuestras atribuciones para nuestro accionar en temática de inversión pública, ¿no? Y financiamiento externo. Estamos hablando de otra resolución suprema, 29768, que son las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. La resolución ministerial 528, que es el reglamento básico del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución ministerial 612, que es el reglamento básico de operaciones de Sistema de Información de Inversiones. Y la resolución ministerial 115, que es el reglamento básico de preinversión. Asimismo, cada año se aprueba una ley financiera y su decreto reglamentario, ¿no? En temas de las modificaciones presupuestarias y en todo aquello que podamos abordar durante la gestión para ejecutar inversión pública y presupuesto. Asimismo, toda esta información normativa, ustedes la pueden descargar, ¿no? En nuestro link que estamos mostrando en la presentación, ¿no? Pueden entrar a la dirección del BIFE y en la parte de pestañas, en la parte donde dice normativa, ahí pueden descargar todas esas normativas, ¿no? Que respaldan la inversión pública y lo cual nos va a servir para no meter la pata, ¿no? En temas cómo debemos ejecutar un proyecto de inversión pública,
qué cosas debemos realizar de manera correcta en el marco de la normativa y qué cosas nos prohíbe también la normativa, ¿no? Asimismo, es importante también mencionar que en esta parte de la presentación sobre el Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, ¿no? Que existe una relación armónica, ¿no? Entre los planes nacional, departamental, municipal, ¿no? Donde el Plan General de Desarrollo Económico Social para Vivir Bien, el PGDES, ¿no? Y que incluye la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que está a un plazo, a largo plazo. A mediano plazo estamos hablando del Plan de Desarrollo Económico para Vivir Bien, el PEDES, ¿no? Que es estos dos planes están en el ámbito nacional. Y los ámbitos sectoriales y territoriales que están los planes sectoriales de desarrollo para vivir bien, que también están los planes territoriales de desarrollo integral, que son para los municipios y las gobernaciones, ¿no? Y el plan de gestión territorial comunitaria también, ¿no? Y por último, los planes operativos anuales, que es a corto plazo, ¿no? En esta parte vamos a mencionar la relación que existe, ¿no? Los niveles del Estado con el sistema de planificación integral del Estado, ¿no? En la parte del nivel central, los proyectos son priorizados en base a criterios del Ministerio de Cabeza de Sector, elaborando un programa de requerimiento fiscal en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social y para consolidar en el Plan de Desarrollo Económico y Social. En esta parte, en la exposición que me ha antecedido, hay donde cabezas de sector recepciona la demanda, ¿no? Las demandas de requerimiento de financiamiento para proyectos prioritarios dentro principalmente para minorizar el tema de la pobreza, ¿no? El Ministerio de Cabeza de Sector es quien prioriza los proyectos. Una vez priorizados, envían al Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo para su evaluación, ¿no? En la parte del nivel departamental están los proyectos que son prioritarios dentro de los planes territoriales de desarrollo integral, ¿no? En función a la problemática y la perspectiva de las, ¿no? Problemática y la perspectiva de las autoridades que deben ser concordantes con planes de desarrollo económico-social, ¿no? Y en la parte del nivel municipal, donde muchos de los municipios, antes de formular sus proyectos de inversión pública, primero establecen cuáles son sus objetivos, metas a seguir durante un periodo de 5 años, digamos, ¿no? Que están traducidos en los planes territoriales de desarrollo integral, en los famosos PTDIs, ¿no? Para ello, ustedes como municipios, como entidades subnacionales, realizan cumbres, ¿no? Con las autoridades y beneficiarios, donde definen las prioridades para las regiones, para luego ser formalizados y atendidas, ¿no? En los planes territoriales de desarrollo integral, ¿no? Y posteriormente, inscribirlos en el presupuesto de la gestión fiscal. En la parte de modificaciones presupuestarias, ya mis compañeros de Economía y Finanzas también seguramente esta mañana han expuesto, ¿no? Pero es importante hacer referencia a lo que es modificaciones presupuestarias en la temática de inversión pública, ¿no? Entendemos que las fuentes de financiamiento que se utilizan para ejecutar proyectos de inversión pública provienen de varias líneas, ¿no? Principalmente estamos hablando de créditos externos o internos, donaciones externas e internas, inscripciones de saldos caja bancos, ¿no? Pueden ser de créditos internos, externos, donaciones externas, internas, recursos internos también, ¿no? Inscripciones por anticipos financieros, las transferencias presupuestarias también interinstitucionales que pueden tener, emergentes de convenios realizados entre municipios y gobernaciones o entidades subnacionales con el nivel central también, ¿no? Para ejecución de proyectos concurrentes o cofinanciados,
¿no? Recursos provenientes del TGN, transferencias de TGN, ¿no? Por temas de IDH, coparticipación tributaria, por regalías, tanto hidrocarburíferas como mineras, ¿no? Básicamente todos esos recursos, ¿no? Nos van a servir para ejecutar proyectos de inversión pública en varios sectores, ¿no? Agropecuarios, infraestructura, salud, educación, en esos sectores, ¿no? Asimismo, el Decreto Supremo 3607, que reglamenta las modificaciones presupuestarias. Compañeros, todas las entidades del sector, de todas las entidades públicas de nuestro país, deben saber muy bien el tema de modificaciones presupuestarias, ¿no? Y que están normadas en el Decreto Supremo 3607. Decreto Supremo 3607 es como nuestra Biblia, digamos, para las modificaciones presupuestarias. En todo ello, una vez que ustedes sepan bien cómo se describe en esta normativa, entonces realizar modificaciones presupuestarias de cualquier tipo van a ser bastante fáciles, sencillos, y no van a sufrir observaciones ni del Ministerio de Economía y Finanzas ni de Inversión Pública. Este Decreto Supremo 3607 establece 3 tipos de modificaciones presupuestarias adicionales. Uno sería el presupuesto adicional. Este presupuesto adicional implica un incremento de techo presupuestario del presupuesto general del Estado. O sea, por diferentes ingresos, ¿no? Si ustedes aprueban su presupuesto está aprobado mediante ley del Estado plurinacional para la gestión 2021, por un presupuesto, digamos, de 5 millones, un adicional va a representar un incremento del presupuesto general del Estado. Puede ser por temas de recursos adicionales por créditos o por donaciones o otra fuente que incrementen el techo presupuestario de la entidad. Posteriormente implica directamente al incremento del presupuesto general del Estado. El segundo, traspasos presupuestarios interinstitucionales. Estos traspasos no afectan al techo presupuestario del presupuesto general del Estado, ¿no? Básicamente esto surge de los convenios interinstitucionales o intergubernativos, de donde una entidad otorgante disminuye su presupuesto para darle a otra entidad que va a ejecutar el proyecto. Entonces, una entidad disminuye su presupuesto, la otra entidad sube. Al fin, nuestro techo va a seguir constante, no va a incrementar en ninguna unidad, ¿no es cierto? Y la última, que es las modificaciones presupuestarias, que son los traspasos presupuestarios intrainstitucionales, son movimientos que se realizan dentro de la entidad, ¿no? Que no incrementan el techo presupuestario. Pueden ser entre proyectos, de actividad a proyecto, ¿no? Hay que cuidar siempre que la disminución de recursos de proyectos no vaya a gasto corriente, ¿no? La ley de administración presupuestaria y otras normas indican que no debemos llevar de proyectos de inversión pública a otros gastos, ¿no? Para las modificaciones presupuestarias, los requisitos básicos, ¿no?, que establece el artículo 19 del Decreto Supremo 3607, está la ley de la máxima instancia resolutiva, ¿no? En este caso, para las gobernaciones está la Asamblea Legislativa Departamental, que es la máxima instancia deliberativa, ¿no? Y para los gobiernos autónomos municipales está el Consejo Municipal. A ello tiene que acompañar el informe técnico financiero, informe legal, convenios o contratos si corresponde, dictámenes de los proyectos, ¿no? En caso de saldos caja banco, sus libretas, donde evidencien que tienen saldos al 31 de diciembre de la gestión anterior, ¿no? Son los requisitos indispensables para registro adicional de recursos, tanto puede ser de crédito interno o de crédito externo, ¿no? Asimismo, para traspasos interinstitucionales, es importante, compañeros, que ustedes sepan que solo la entidad otorgante debe presentar la información, ¿no?
en el marco del parágrafo 2 del artículo 19 del Decreto Supremo 3607, ¿no? En modificaciones presupuestarias interinstitucionales, solo la entidad otorgante presenta la información, todos los requisitos que estamos mencionando. El punto 3, sistema de información sobre inversiones, ¿no? El sistema, los antecedentes normativos del SISIN, el SISIN es, en siglas, su sigla es el Sistema de Información sobre Inversiones, está respaldado básicamente en la Resolución Suprema 216768, en el artículo 22, donde menciona que el SISIN es un instrumento del Sistema Nacional de Inversión Pública que reconoce al proyecto de inversión pública como unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir toda la información de carácter financiero, ¿no? Asimismo, el SISIN es un sistema de uso obligatorio para el proceso de información relacionado a proyectos de inversión pública de todo sector público. O sea, todo el mundo que ejecuta proyectos de inversión pública debe registrar sus proyectos en el sistema de información sobre inversiones, en el SISIN. Si no registra proyectos de inversión pública y si no solicita catálogo de proyectos al Viceministerio de Inversión Pública y Financiación Externo, nunca van a poder ejecutar un proyecto de inversión pública. Asimismo, el artículo 24 establece que todos los proyectos de inversión pública se registrarán en el SISIN desde su identificación como idea en las bases de datos descentralizadas y deberán ser remitidos a la base de datos central del sistema. O sea, todos los proyectos que ustedes tienen previsto ejecutar y han aprobado en sus formulados, sus reformulados, tienen que estar registrados en el sistema de información sobre inversiones, ¿no? Básicamente, las funcionalidades del sistema de información sobre inversiones está, en primera instancia, en los registros de proyectos, ¿no? Para proyectos nuevos y para proyectos de continuidad, ¿no? Entonces, en el caso de proyectos nuevos, en el SISIN se les va a asignar, a medida que ustedes vayan registrando el proyecto, el sistema les asigna un código SISIN, ¿no? Para proyectos nuevos y empiezan a llenar los datos cualitativos, ¿no? Del proyecto y la parte cuantitativa del proyecto, la parte presupuestaria del proyecto. Asimismo, también la parte de registro de proyectos, está la actualización de proyectos de continuidad, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos que son plurianuales, en este caso, entonces tal vez necesita ampliar fecha y asignar presupuesto para la siguiente gestión, ¿no? Tomando en cuenta que tal vez por X motivos no se haya ejecutado en la gestión anterior, ¿no? También tenemos el módulo de elaboración de dictámenes, ¿no? De inicio de etapa o de cambio de costo o fecha, ¿no? Tomando en cuenta que el dictamen es una declaración jurada donde la MAE garantiza los recursos para la ejecución del proyecto, desde que se licita, desde que se ejecuta hasta que concluya el proyecto, que el proyecto entre en operación. También tenemos la funcionalidad de asignación de recursos por fuente de financiamiento, donde en el SISIN está cargado toda la estructura de financiamiento del municipio, ¿no? Donde en base a esos recursos, a esas fuentes de financiamiento, van a registrar a sus proyectos de inversión pública para que sean ejecutados, ¿no? También está la parte de programación de la inversión plurianual, ¿no? ¿Por qué decimos plurianual? Porque registramos proyectos que se van a ejecutar durante la gestión o durante dos gestiones o 3 gestiones, dependiendo de la magnitud del tamaño del proyecto, ¿no? Del tamaño y presupuesto del proyecto, ¿no? En este sentido, si un proyecto tiene término de conclusión hasta el 31 de diciembre de 2021, pues no se considera un proyecto plurianual. En este año, ese proyecto va a terminar de ejecutarse y ya va a entrar a la fase de operación. Pero hay proyectos proyectos macros, ¿no? Que duran 2 o 3 años en ese sentido, ¿no? Se registra en el sistema, ¿no? El presupuesto que se va a ejecutar durante gestión fiscal 2021 y el presupuesto referencial plurianual para las siguientes gestiones, 2022 o 2023 o 2024, dependiendo de la temporalidad del proyecto. También en el punto 5 tenemos la parte de clasificadores, donde están las categorías programáticas, ¿no? La clasificación sectorial, ¿no? A qué sector, básicamente, a qué programa corresponde el proyecto y a qué sector contribuye, ¿no? El proyecto. Y también está
el punto 6, la programación presupuestaria anual, ¿no? Esto ya es para el presupuesto del ejercicio fiscal, dentro de su programa operativo anual, donde el proyecto se va a ejecutar, ¿no? No es lo mismo decir la programación de la inversión plurianual que la programación presupuestaria anual. La programación presupuestaria plurianual, estamos hablando que un proyecto se va a ejecutar en 2 años o 3 años, ¿no? Y su presupuesto se registra anualmente. En este sentido, en la programación presupuestaria anual, solo se registrará lo que van a gastar durante la gestión fiscal que están inscribiendo el proyecto. ¿No? Vale la aclaración que el costo total no es igual al presupuesto. El costo total es el proyecto que desde inicia hasta donde termine, es el costo total. Y el presupuesto es lo que se va a ejecutar durante la gestión fiscal, ¿no? También otra de las funcionalidades está, una vez registrados los proyectos, ¿no? En el sistema, entonces estos proyectos hay que reportar la ejecución, el seguimiento mensual, ¿no? A los proyectos, tanto de avance físico como financiero, ¿no? También estamos hablando de cierre de ejecución mensual. Una vez que nosotros estamos ejecutando el proyecto cada mes, entonces, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley y los decretos reglamentarios que establece que cada entidad debe reportar su ejecución hasta el 10 del mes siguiente, ¿no es cierto? ¿No? Si no lo hacen, congelamiento de cuentas, compañeros, ¿no? Entonces, en ese cierre de ejecución mensual, ahí ustedes lo tienen que reportar de todos sus proyectos, en qué situación actual está el proyecto, su avance físico, a qué porcentaje, si han iniciado o no han iniciado, ¿no? Y el avance financiero, ¿no? También está ahí módulo de cierre de proyectos, una vez concluido, terminado, ejecutado el proyecto, ya entregado definitivamente el proyecto, el proyecto se tiene que cerrar, ¿no? En el marco de la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública establece que una vez concluido y una vez que esté cumpliendo su objetivo el proyecto, los proyectos se deben cerrar también, ¿no? Y para el anteproyecto de presupuesto de inversión pública, todos los proyectos que ustedes vayan a ejecutar, entonces ahí es un módulo también para el cierre de presupuestario, ¿no? De la gestión fiscal. Eso, pero posteriormente lo vamos a ver una vez que entremos a otros temas de capacitaciones con el POA 2022. Consideraciones finales, ¿no? Es importante saber, compañeros, que el código CICIN es como un carnet de identidad del proyecto desde que nace hasta que muere, ¿no? Dentro del ciclo de vida del proyecto. No podemos reemplazar, no podemos cambiar un código CICIN. Con eso nace, con eso va a morir el proyecto. Es como nosotros, ¿no? Con eso, con carnet de identidad, nuestro certificado de nacimiento, así nacimos, así vamos a morir. Así es un proyecto de inversión pública. Y eso garantiza, ¿no? El proyecto para cualquier requerimiento de información que ustedes o cualquier autoridad superior les pueda pedir, ¿no? ¿Cuál es el código CICIN? El nombre del proyecto, fácil de identificar, ¿no? Entendemos que el CUSE identifica al Código Único de Contrataciones Estatales y identifica el proceso de contratación y no es igual a un código CICIN. También el artículo 13 de la ley 317 establece, ¿no? El pirámide de asignación, el pirámide de priorización de recursos, ¿no? Entonces, en primer lugar, todos los recursos disponibles que tiene el municipio, primero, como prioridad, dar continuidad a los proyectos, ¿no? Garantizar la continuidad de los proyectos hasta que estos concluyan y cumplan su objetivo los proyectos, ¿no? Posteriormente estamos hablando de, en segundo lugar, cómo honrar los convenios y los convenios de financiamiento, ¿no? Las contrapartes. En tercer lugar, los proyectos macros de mera necesidad, ¿no? Y por último, si sobra los recursos, a los proyectos nuevos, ¿no? Es importante saber el pirámide de asignación de los recursos, ¿no? Proyectos de continuidad en primera instancia. Asimismo, compañeros, todos a nivel nacional tenemos nuestras oficinas del Viceministerio de Inversión Pública, a excepción de Cochabamba, ¿no? Está en Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, ¿no? Ahí pueden encontrar a los técnicos del Viceministerio de Inversión Pública, donde pueden consultar cualquier duda que ustedes puedan tener en tema de inversión pública, presupuesto y financiamiento.
también estas direcciones están en la página del web del BIPE, ¿no? Ya podríamos, con esto habíamos acabado en esta parte, y si tienen alguna pregunta, pues vamos a empezar a resolverlas. Gracias. Me escribe al mediodía. Buenas tardes, por favor levanten la mano para que les pueda habilitar el micrófono. Está por la calle. Buenas tardes, compañeros. Había una consulta que estaba referida a lo siguiente, ¿no? Dice así: si tengo preinversión y por falta de recursos no continúo, ¿cuáles son los pasos para cesar? Ya no se puede cesar, o sea, una vez que han aperturado y han inscrito, le han puesto un código CICIR a un estudio de preinversión, al momento de llenar el formulario 1, la máxima autoridad ejecutiva ha hecho una declaración jurada, donde él asegura que va a dar continuidad a las siguientes fases. En este caso en particular, lo que correspondería era que se busque de alguna forma los recursos necesarios para lograr ejecutar esos estudios, porque lo contrario, algún momento en alguna auditoría se puede establecer algún indicio de responsabilidad por la función pública por el hecho de haber asignado los recursos a un estudio que nunca se va a ejecutar, ¿no? Ese sería un indicio de responsabilidad por la función pública. Segunda pregunta, dice: para la contratación de llave en mano, ¿qué pasaría si se está en la etapa de inversión y la ejecución del proyecto está más del 70% y hay cambios en el proyecto que incrementan el monto del proyecto? ¿Qué pasaría en esta situación? Y si es observado por auditoría. Ese es uno de los problemas típicos de los procesos de contratación llave en mano que se han iniciado. Se han iniciado estos procesos sin contar con la suficiente información y por lo tanto el presupuesto que se ha asignado ha resultado insuficiente, ¿no? En esos casos, en los procesos de contratación llave en mano, no es posible incrementar el presupuesto. Tendría que concluirse con el presupuesto que se ha definido. En varios proyectos ha sucedido eso y se ha llegado a la resolución de contrato y claro, posteriormente se van a establecer las responsabilidades por la función pública a las autoridades que han dado luz verde al proceso de contratación llave en mano y al parecer, no han cuantificado adecuadamente el presupuesto requerido, ¿no? Ahora, pueden haber otros problemas, que durante la ejecución hayan habido modificaciones innecesarias, etcétera, que han hecho que el presupuesto se incremente, pero eso va a ser observado o va a ser verificado el momento que se realice una auditoría, ¿no? No necesariamente el hecho de que haya faltado presupuesto significa que el presupuesto haya sido mal calculado. Puede que se deba a otras ineficiencias
de la supervisión, del mismo constructor, etcétera, que tiene que verse en auditoría. Pero sí es un hecho que el hecho de que no se ha concluido el proyecto con el monto inicialmente establecido va a generar algún tipo de responsabilidad por la función pública, ya sea en el que ha autorizado la contratación llave en mano o en la empresa que está realizando el contrato llave en mano, ¿no? Por alguna instancia, auditoría va a definir quién es el responsable de esa inadecuada asignación de recursos. La tercera pregunta dice, ¿existen nuevas metodologías para la formulación de proyectos de inversión de acuerdo al nuevo reglamento básico de preinversión? Y si actualmente las razones precio-cuenta, si actualizaron las razones precio-cuenta. Sí, bueno, en principio no existen nuevas metodologías. Las que les he explicado, esas son las que estamos utilizando actualmente y están vigentes desde el 2015. Sin embargo, en la gestión 2020 se han actualizado las razones precio-cuenta y se han publicado en la página web del Viceministerio de Inversión Pública. Un ejemplo, por ejemplo, sería que la tasa interna de retorno que estaba anteriormente vigente era de 12.86. Actualmente, bajo estos nuevas razones precio-cuenta, la tasa interna ya está alrededor de 6 puntos y algo, y en algunos tipos de proyectos de 5% inclusive. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, ha variado las razones precio-cuenta y también la tasa interna de retorno. Eso pueden verlo en la página web del Viceministerio de Inversión Pública, que está aprobado con una resolución ministerial. Compañeros, buenas tardes. Hay una pregunta de unos compañeros donde indican que no hay una limitancia, ahí está restricto el tema del registro de nuevos proyectos y cuál es su limitante y hasta cuándo va a ser esta situación. Comunicadora. Dice que ya concluye. Hola, ya. Entonces, sí, evidentemente está el tema limitado, el tema del registro de proyectos nuevos para varias entidades, ¿no? Esto básicamente surge a raíz de que no tienen suficientes recursos, disponibilidad de recursos para financiar sus proyectos, ¿no? Sus proyectos de continuidad están demasiado sobreestimados, lo cual registrar nuevos proyectos y cargar presupuesto a esos nuevos proyectos representaría que aún se estén hundiendo cada vez más las entidades. Entonces, ustedes como entidades, si quieren registrar nuevos proyectos, solicitar registro de nuevos proyectos, tienen que liberar
liberar los recursos, empezar a cerrar sus proyectos de inversión pública, los que ya hayan terminado, hayan concluido sus proyectos, ya estén en etapa de operación, tienen que empezar a cerrar esos proyectos, tienen que hacer sus modificaciones presupuestarias de algunos proyectos que no se han ejecutado y que no se van a ejecutar, entonces ya dejar en cero esos proyectos y empezar a liberar recursos y hacer sus análisis de flujo de efectivo que tienen, tanto en saldo, caja, bancos, libretas y disponibilidad de recursos frescos, versus sus obligaciones que tienen, ¿no? Con los proyectos de continuidad y el tema de deudas y demás. Una vez teniendo superávit en tema de recursos por transferencias, por saldos caja banco, por previsiones 991 o en la 571, en sus incrementos saldos caja banco, todo ello, entonces, una vez que ustedes puedan comprobar ese superávit de presupuesto, entonces recién estaríamos hablando de apertura de nuevos proyectos. Esto no quiere decir que es algo que es potestad del BIFE. Sin embargo, eso nos ha resultado la sobreestimación total de proyectos nuevos, la carga total de proyectos nuevos y ha significado para varias entidades que los beneficiarios, las organizaciones sociales puedan tener conflictos muy fuertes en sus instituciones. Adelante, Fernando Portal. También preguntan algunas de las entidades cómo pueden cerrar sus proyectos que datan desde 2006 hasta 2015, 2016, ¿no? ¿Cómo pueden cerrar de gestiones ya pasadas, ¿no? Entonces, lo que deben hacer es el tema del relevamiento de información de cada uno de los proyectos, tanto técnica, financiera, de cada uno de ellos, ¿no? En este caso, los proyectos antiguos seguramente ya están cumpliendo su objetividad, ya están en operación o ya han cumplido, ¿no? Entonces, eso con la parte técnica de sus entidades tienen que identificar esos proyectos que ya se han concluido, ¿no? Entonces, en función de eso, se debe diseñar un informe técnico, relevamiento de información técnica de obras, estamos hablando, ¿no? De informe técnico, posteriormente el informe financiero, donde no se deba a las empresas, ¿no? Se tenga conciliado todos los recursos, se tenga conciliado las deudas, que se hayan cumplido a cabalidad los aspectos contractuales con tanto de la empresa como de la entidad ejecutora, y después un informe legal y la presentación a la máxima autoridad ejecutiva para el cierre de los mismos, ¿no? Si los proyectos han cumplido en ese periodo con sus objetivos, han cumplido su ejecución, entonces no habría ningún problema de que ustedes puedan cerrar esos proyectos. Pero si en caso de que los proyectos hayan quedado inconclusos, entonces ahí ya surte el efecto de tomar alerta para que se pueda hacer si es por una auditoría técnica, en qué situación se encuentran esos proyectos, cuáles son las causales y posterior responsabilidades que correspondan, ¿no?
También tenemos otra pregunta de algunas de las entidades donde indican que han registrado proyectos, pero a la fecha no tienen ejecución, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión pública están registrados a nivel catálogo de proyectos o a nivel registro, que no se hayan erogado ni un solo centavo en tema de ejecución. El proyecto todavía es susceptible a su cambio, ¿no? Ustedes pueden desestimar ese proyecto y de acuerdo a las prioridades que tenga la entidad, pueden registrar, cambiar a otros proyectos, ¿no? Que puedan contribuir mejor, digamos, al desarrollo de las comunidades, ¿no? Entonces, si el proyecto si tiene cero ejecución, entonces es susceptible de cambio, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es volverlo cero en presupuesto de ese proyecto, en el CICIN, realizar un dictamen de cancelación del proyecto y registrar el nuevo proyecto, ¿no? Para que pueda ser cargado su presupuesto y a ejecutarse. También indican que con un informe de auditoría interna se puede cerrar. Entonces, es muy fácil explicarlo de esa manera, ¿no? Tenemos un informe de auditoría y cierren, no. Si el proyecto no se ha ejecutado y está a medias las construcciones y se han erogado recursos públicos, entonces tienen que establecerse las responsabilidades que correspondan, ¿no? ¿Quiénes han sido los autores que han dejado a medias ese proyecto que no se ha concluido y en desmedro a las necesidades de la población? Entonces, se tiene que buscar, se tienen que establecer las responsabilidades por el tema de la no ejecución de estos proyectos o de que los proyectos hayan quedado a medias, ¿no? O sea, la norma nos dice que un proyecto de inversión pública tiene que, desde que inicia hasta que se tiene que iniciarse, tiene que concluirse y cumplir su objetivo el proyecto, estar en la fase de operación y satisfacer esa necesidad de la población, ¿no? Entonces, no tendrían razón de ser si lo dejamos a medias. Entonces, estaríamos hablando de que estaríamos malversando los recursos públicos. Entonces, tiene que establecer responsabilidades. ¿Por qué no se han ejecutado esos proyectos? ¿Alguna pregunta más? Hay una consulta de una de las entidades donde indica cuál es el tratamiento de proyectos de preinversión muy costoso que no se puede conseguir cofinanciamiento, ¿no? Y que es viable el estudio de diseño técnico de preinversión. ¿Se puede cerrar? Pregunta, ¿no? Entonces, la entidad tiene que estar en la capacidad, ¿no? ¿Hasta cuánto puede financiar sus proyectos? Si no está seguro de captar recursos, de conseguir los recursos para la etapa de inversión,
Entonces, como mi compañero anteriormente ha indicado, que se puede buscar responsables porque se están erogando recursos públicos para proyectos para estudios que no se van a ejecutar. Entonces, la capacidad de la entidad tiene que estar bien establecida. ¿Hasta cuánto es capaz la entidad de financiar sus proyectos de inversión pública, tanto en estudios de preinversión o como en etapa de ejecución, ¿no? Asimismo, si en caso que es prioritario el proyecto, entonces la MAE, la entidad, tiene que buscar financiamientos, ¿no? Que garanticen financiamientos, tanto puede ser de crédito externo, donaciones, lo que fuera, ¿no? Para financiar esos proyectos. Pero tiene que estar en la capacidad, tiene que, alegremente no podemos iniciar obras, aún fueran prioritarios, muy costosos, toda vez que va a ocasionar el desmedro de nuestros recursos para otros proyectos de prioridad para nuestra entidad, ¿no? Buenas tardes. Ya habiendo culminado con nuestra participación del BIFE en el evento de capacitación, les agradecemos por haber participado del mismo y esperamos haber colmado las expectativas. La presentación la vamos a enviar al Ministerio de Economía para que a través de esta institución se pueda socializar entre los participantes. Muchas gracias.